Tengo una agenda aquí delante de mí, una agenda de papel, de esas que ya nadie usa. El año, 1995. La encontré hace 3 días, mientras vaciaba una caja que llevaba décadas en el despacho. Pensaba tirarlo todo. El tipo de limpieza que uno hace cuando ya no tiene excusa para seguir acumulando. Y de repente, ahí estaba. Una agenda azul marino, con el lomo algo deteriorado, las páginas amarillentas y compactas. La abrí por cualquier parte. Enero, cada día cubierto de letra apretada, reunión de claustro, viernes a las 16 horas, corrección de exámenes parciales, lunes y martes, tutoría con tercer año, miércoles a las 11, seminario de relatividad restringida, jueves por la tarde. Columnas enteras de compromisos, horarios, abreviaturas que ya no recuerdo qué significaban. Pasé las páginas despacio. Febrero, marzo, abril, el mismo tipo de entradas, día tras día. Un año de vida capturado en tinta azul y letras pequeñas. Y me pregunté, ¿dónde están los resultados? Porque cuando uno mira esas páginas desde fuera, desde los 30 años de distancia que tengo ahora, lo que ve es movimiento mecánico. Ir, volver, corregir, reunirse, enseñar, volver a ir. Nada que cambie el mundo. Nada que aparezca en ningún lugar importante. Un año de trabajo que, medido contra cualquier escala de logros significativos, parece un año sin forma, sin destino, sin acumulación visible. Entonces me detuve en una fecha, el 27 de abril. Allí, entre una reunión de departamento y una entrega de notas, había escrito una sola palabra con tinta diferente, como si la hubiera añadido después. Javier. Y lo recordé todo. Javier Morales, 20 años, segundo curso, buen estudiante pero silencioso de una manera que a mí me preocupaba. Ese día vino al despacho con la excusa de preguntar algo sobre una práctica. Yo tenía una hora libre entre clases. Nos pusimos a hablar. Le pregunté cómo estaba de verdad, no de cortesía. Y él empezó a contarme cosas que claramente llevaba tiempo cargando solo. Su padre se había ido de casa ese verano. Su madre estaba enferma. Él no sabía si podía seguir en la universidad con la presión económica. Estuvimos casi 2 horas. No hablamos de física en ningún momento. En esas 2 horas no generé ningún resultado medible. No publiqué ningún paper. No avancé en ninguna investigación. No produje nada que pudiera poner en un currículum. Si alguien hubiera medido ese 27 de abril con el instrumento con el que habitualmente medimos la productividad académica, habría sido un día casi vacío. Pero Javier Morales terminó la carrera y 10 años después me escribió una carta breve, casi vergonzosa de tan directa, diciendo que esa tarde en el despacho había sido uno de los momentos que más lo habían sostenido en un periodo muy difícil. La agenda no recogía eso. La agenda recogía la reunión de departamento. Y ahí fue cuando entendí por qué llevaba semanas sintiéndome inquieto con una pregunta que no había sabido formular hasta ese momento. No es que mis años hayan sido pequeños, es que siempre los he medido con el instrumento equivocado. Hoy quiero hablar de eso. Quiero hablar de esa sensación específica que creo que muchos de ustedes conocen. La sensación de llegar a una edad 55, 60, 65 años y mirar hacia atrás con la extraña certeza de que los mejores años pasaron sin que los aprovecharan del todo, que mientras otros construían algo visible, tú estabas criando hijos o cuidando a un padre enfermo o enseñando o trabajando en un oficio sin gloria, que de alguna manera los años se fueron sin dejar la marca que debían haber dejado. Esa sensación existe, y no voy a decirte que es falsa con una frase bonita. Lo que voy a intentar es algo diferente. Voy a intentar mostrarte que el problema no está en los años que viviste. El problema está en el instrumento que usas para medirlos,
Y para eso quiero empezar con Albert Einstein en Tokio, noviembre de 1922. Einstein acaba de recibir el Premio Nobel de Física, no el de ese año, el de 1921, que había quedado sin otorgarse y que le comunicaron mientras estaba en medio de una gira de conferencias por Japón. En ese momento era el hombre más famoso de la ciencia mundial. Su teoría de la relatividad había sacudido los fundamentos de la física. Su nombre era sinónimo de genialidad en cualquier idioma. Llegó al Hotel Imperial de Tokio. Un mensajero fue a entregarle algo. No recuerdo si era una carta o un paquete. Los detalles varían según la fuente. Y Einstein, que en ese momento no tenía propina para darle, improvisó. Tomó 2 hojas del papel del hotel y escribió una nota en cada una. Le entregó las 2 al mensajero diciéndole que algún día valdrían más que una propina ordinaria. En una de esas notas escribió esto: una vida tranquila y modesta trae más felicidad que la búsqueda constante del éxito combinada con inquietud permanente. El mensajero las guardó. Pasaron a su familia. En octubre de 2017, esa nota fue vendida en subasta en Jerusalén por $1.560.000. Pero lo que me interesa no es el precio. Me interesa quién la escribió y cuándo. El hombre más laureado de la física del siglo XX, en el momento de mayor reconocimiento de su carrera, tomó un papel y escribió que la vida simple supera la búsqueda de gloria. Piénsenlo un momento. No lo escribió en un momento de fracaso o resignación. No lo escribió cuando era joven e ingenuo. Lo escribió a los 43 años, recién ganado el Nobel, en la cima de lo que el mundo llamaría una vida plenamente aprovechada. ¿Por qué escribiría eso Einstein si no lo creyera de verdad? Llevo años estudiando a este hombre. Sus cartas privadas, sus ensayos, sus conversaciones documentadas. Y lo que encuentro, una y otra vez, es que Einstein tenía una relación muy particular con el concepto de productividad. Él era extraordinariamente productivo. Nadie lo niega, pero no medía su vida por la productividad. La medía por algo distinto. En 1930, cuando tenía 51 años, publicó un texto titulado Lo que yo creo en la revista Forum and Century. Es uno de los textos más honestos que conozco de Einstein porque no habla de física. Habla de qué considera valioso en una vida humana y escribe algo que me parece fundamental. Dice que los ideales que han iluminado su camino y que le han dado valor para enfrentar la vida con alegría han sido la bondad, la belleza y la verdad. No menciona logros. No menciona reconocimientos, no menciona productividad. A los 51 años, Einstein medía su vida por bondad, belleza y verdad. Hay aquí una paradoja aparente que me parece el corazón de todo lo que quiero decirles hoy. El hombre más productivo de la ciencia del siglo XX vivía, según sus propias palabras, por valores que no tienen nada que ver con la producción. ¿Cómo se explica eso? La respuesta, creo, está en la física. Cuando Einstein desarrolló la relatividad general, uno de los cambios conceptuales más profundos que introdujo fue este. La geometría del universo no es lo que los instrumentos clásicos sugieren. Antes de Einstein, el espacio y el tiempo parecían simples. El espacio era una caja tridimensional inmutable y el tiempo era una línea recta que avanzaba igual para todos. Eso era lo que los instrumentos disponibles parecían indicar. Y durante siglos, nadie cuestionó el instrumento. Lo que Einstein demostró es que esos instrumentos clásicos, perfectamente útiles para calcular trayectorias de cañón y velocidades de trenes, eran instrumentos equivocados para medir el universo a escala real. El espacio no es una caja plana, se curva. El tiempo no avanza igual para todos, se dilata.
Hay dimensiones del universo que los instrumentos clásicos simplemente no pueden capturar, no porque no existan, sino porque el instrumento no fue diseñado para verlas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la misma lógica se aplica con una precisión sorprendente a la pregunta que nos trajo aquí hoy. ¿Qué instrumento usamos para medir si nuestros años fueron bien aprovechados? La mayor parte del tiempo, sin darnos cuenta, usamos el instrumento de la productividad moderna, el currículum, los logros visibles, los hitos que otros pueden confirmar, el ascenso obtenido, el título conseguido, el negocio construido, la casa pagada. Ese instrumento tiene una métrica muy clara, lo que se puede registrar, demostrar y comparar. Y cuando miramos décadas enteras de vida con ese instrumento, muchas de esas décadas salen mal. Los años que pasaste cuidando a alguien enfermo no producen logros medibles. Los años que pasaste presente para tus hijos cuando eran pequeños no dejan huellas visibles. Los años de trabajo honesto en un oficio sin reconocimiento público, los años de amistad mantenida, los años de fe sostenida a pesar de las dudas, los años de vecindad buena y presencia real, nada de eso aparece en el panel de control del instrumento de productividad. Pero la pregunta que el instrumento no puede responder es esta. ¿Los años que no registra dejaron de existir? No. Lo no registrado no equivale a lo no ocurrido. Recuerden la agenda de 1995. La agenda registraba reuniones de claustro, no registraba la tarde con Javier Morales. El instrumento, la agenda, no era capaz de capturar lo que realmente había ocurrido ese día. ¿Eso significaba que no había ocurrido? ¿Que era menos real? ¿Que era menos valioso? 10 años después, Javier Morales me escribió para decirme que había ocurrido. Hay una noción en física que me parece enormemente útil aquí. Se llama la distinción entre lo observable y lo real. En mecánica cuántica, y Einstein tuvo mucho que discutir sobre esto, aunque no le gustaban algunas de sus conclusiones. Existen propiedades del sistema que son perfectamente reales, pero que no son directamente observables con los instrumentos disponibles. No son observables no porque no existan, sino porque el instrumento no fue diseñado para capturarlas. Hay décadas enteras de vidas humanas que funcionan exactamente así. Son décadas reales, con efectos reales en personas reales, pero los instrumentos estándar de medición, el currículum, el reconocimiento social, los logros acumulados, no las capturan. Y cuando miramos hacia atrás con ese instrumento en la mano, concluimos, eso no estuvo. Esos años fueron vacíos. El error no está en los años. El error está en el instrumento. No sé si tengo las palabras exactas para esto, pero déjenme intentar hacerlo concreto con algo que me pregunto a veces. Cuando tu hijo tenía 7 años y te despertaste a las 3 de la mañana porque tenía fiebre y le pusiste la mano en la frente y le dijiste que estabas ahí, eso no apareció en ningún registro. No hay certificado de eso. No hay forma de ponerlo en ningún currículum. Pero ese niño de 7 años aprendió algo esa noche que lleva consigo hasta hoy. Que hay personas que están cuando las necesitas. Eso es real. Ocurrió. Tiene efectos que siguen propagándose décadas después. Cuando cuidaste a tu padre o a tu madre en los últimos años de su vida, las citas médicas, las noches difíciles, las conversaciones de las que nadie más sabe, la presencia constante en medio del agotamiento, el instrumento de productividad lo registra como años sin avance personal, pero para esa persona en esos años tú eras el mundo. Eso ocurrió. Es tan real como cualquier ascenso que hayas conseguido o dejado de conseguir. Lo no registrado no equivale a lo no ocurrido. Pero quiero ir más lejos, porque hay algo en la investigación reciente que me parece todavía más revelador. Y es esto.
Cuando estudiamos qué lamenta realmente la gente cuando llega a la vejez, el resultado contradice directamente la narrativa del tiempo desperdiciado. Existe un investigador americano llamado Daniel Pink que publicó en 2022 un libro titulado El poder del arrepentimiento. Para escribirlo, recopiló los arrepentimientos de más de 16,000 personas en todo el mundo. Es uno de los estudios más amplios que conozco sobre este tema y una de las categorías que emergió con más fuerza, especialmente entre personas de más de 55 años, fue lo que él llama el arrepentimiento de la audacia, la sensación de no haberse atrevido suficiente, no el arrepentimiento por haber cuidado, no el arrepentimiento por haber estado presente, no el arrepentimiento por haber dedicado años a la familia o al trabajo honesto sin gloria. El arrepentimiento dominante en personas mayores es haber sido demasiado cautos, haber dejado pasar oportunidades por miedo, haber callado cosas que valía la pena decir, haber elegido la seguridad cuando algo en ellos quería el riesgo. Y hay algo más. Una revisión sistemática publicada en la revista Frontiers in Psychology en 2024 analizó la relación entre el arrepentimiento de vida y el bienestar psicológico en una muestra amplia de adultos. Los resultados fueron claros. El arrepentimiento crónico correlaciona negativamente con la satisfacción vital y aumenta los síntomas depresivos. Pero también encontraron algo que me parece crucial. Las personas mayores tienden a sentir menos arrepentimiento por las cosas que hicieron y más por las cosas que no hicieron. Las inacciones pesan más que las acciones. Lo que no te atreviste a hacer duele más que lo que hiciste y salió mal. Lo que esto significa, si nos detenemos un momento a pensarlo, es que la narrativa del tiempo desperdiciado que muchos de ustedes pueden estar cargando está apuntando en la dirección equivocada. Cuando dices que desperdiciaste esos años cuidando a tu madre en lugar de hacer algo grande, la investigación dice que eso no es lo que realmente lamenta la gente. Lo que realmente lamenta la gente es no haberse atrevido. Y cuidar a tu madre, con todo lo que eso implica de presencia, paciencia y generosidad sostenida, no es falta de audacia. Es una forma de audacia que el instrumento de productividad no puede medir, pero que existe. Hay algo que los psicólogos llaman sesgo de omisión. Es la tendencia del cerebro a dar más peso a lo que no hizo que a lo que vivió. Está bien documentado en psicología cognitiva. Cuando hacemos el balance de nuestra propia historia, el cerebro sobreestima el peso de las ausencias y subestima el peso de la presencia. No porque las ausencias sean objetivamente más importantes, sino porque el cerebro tiene una arquitectura que, por razones evolutivas, presta más atención a lo que falta que a lo que hay. El sentimiento de años desperdiciados no es solo un juicio sobre tu historia. Es también, en parte, un artefacto del instrumento de percepción que usas para leerla. El cerebro aplica el mismo sesgo que el currículum. Magnifica lo que no está registrado y minimiza lo que sí ocurrió. Einstein lo intuía de alguna manera. No en estos términos psicológicos modernos, porque esta ciencia no existía en su época, pero hay algo en su manera de vivir y de escribir que señala exactamente en esta dirección. En Lo que yo creo, ese texto de 1930, no hay una sola frase dedicada a los logros pasados. Hay reflexión sobre valores, sobre lo misterioso que hay en el universo, sobre la deuda que uno tiene con los demás. Como si Einstein entendiera que la contabilidad correcta de una vida no se hace sumando logros, sino midiendo la orientación, la presencia y el sentido de lo vivido. Eso es cambiar el instrumento. Y aquí es donde quiero decirles algo que me parece importante. No estoy diciendo que los logros no importan. No estoy diciendo que la productividad sea irrelevante. No estoy construyendo uno de esos argumentos que terminan en todo sirve,
todo vale, no hay nada que mejorar. Eso sería demasiado fácil y demasiado falso. Estoy diciendo algo más específico, que el instrumento con el que medimos los años de nuestra vida tiene un alcance muy limitado, y que cuando aplicamos ese instrumento limitado a décadas enteras de vida humana compleja, lo que obtenemos no es una medición precisa de lo que ocurrió. Es una medición sesgada que deja fuera la mayor parte de lo real. El universo no es como los instrumentos clásicos lo describían. Los años de tu vida no son como el instrumento de la productividad los describe. Hace un rato mencioné la agenda de 1995. Quiero volver a ella un momento, porque hay algo más en esa historia. Esa agenda no registraba a Javier Morales, pero tampoco registraba otras cosas. No registraba el estudiante de doctorado al que dediqué 3 semanas de trabajo que no estaban en ningún plan oficial, porque vi que necesitaba orientación que nadie más le estaba dando. No registraba las horas que pasé preparando explicaciones para los alumnos que más dificultades tenían, más allá de lo que cualquier programa establecía. No registraba la cantidad de veces que me quedé después de clase contestando preguntas que técnicamente pertenecían a la siguiente semana. Nada de eso aparece en la agenda. Si alguien midiera ese año con el instrumento del avance personal visible, sería un año modesto. Algunos papers, clases impartidas, reuniones administrativas, nada extraordinario. Pero si midiera ese año con el instrumento correcto, el instrumento que incluye lo que realmente ocurrió, sería un año lleno de momentos en que otra persona encontró algo que necesitaba, lleno de conexiones reales entre una mente y otra, lleno de cosas que siguieron operando mucho después de que el año terminara. No pretendo tener la respuesta completa para lo que estoy intentando decir, pero al menos ahora sé cuál es la pregunta correcta. Y la pregunta no es, ¿produje suficiente? La pregunta es, ¿usé el instrumento adecuado para medir lo que produje? Voy a contarles algo personal que no sé si encaja perfectamente aquí, pero que me parece honesto. Cuando me jubilé, hace 4 años, después de 32 años en la universidad, tuve un periodo de varios meses en que me sentía exactamente como los estoy describiendo. Miraba hacia atrás y veía un trabajo honesto, pero sin grandeza. Colegas que habían publicado más, conseguido más financiación, construido más visibilidad. Yo había enseñado bien, eso lo sabía, pero había aprovechado esos 32 años al máximo. Mi esposa Carmen me escuchó hablar de eso durante semanas. Ella es más directa que yo, así que un día me dijo algo sin rodeos. Ernesto, llevas meses midiendo tu carrera con el baremo equivocado. Pregúntate cuántos alumnos recuerdas con nombre propio. Era una pregunta extraña, pero me la tomé en serio. Pasé una tarde pensando en eso. No en logros, no en papers, no en cargos, solo en alumnos con nombre propio que recordaba de verdad. No un listado genérico de buenos estudiantes. Personas concretas, con historias concretas de las que guardaba algo específico. Llegué a más de 80 nombres, 80 personas concretas, con momentos concretos, de las que guardo algo que fue real. 80 personas en cuya historia yo ocupo algún lugar real, aunque pequeño. Eso no aparece en ningún registro académico, pero existe. Es tan real como cualquier paper que haya publicado. Y aquí volvemos a Einstein, porque creo que él entendía esto de manera profunda. La nota de Tokio no es solo una frase bonita. Es una posición filosófica coherente con todo lo que sabemos sobre cómo vivió Einstein. No como una persona que renunció a la productividad. Fue extraordinariamente productivo. Sino como una persona que no confundía la productividad con el significado. Que entendía que construir una vida de valor no es lo mismo que construir un currículum de valor.
La vida tranquila y modesta que Einstein describía en esa nota no era una vida sin trabajo ni esfuerzo. Era una vida que no medía su propio valor por la inquietud de la acumulación. Era una vida que tenía otra escala, una brújula en vez de un cronómetro. Y eso es exactamente lo que estoy intentando señalar con todo esto. El sentimiento de años desperdiciados que muchos de ustedes pueden cargar no es la evidencia de una vida fallida. Es la evidencia de estar usando el instrumento equivocado. Es como intentar medir la curvatura del espacio-tiempo con una cinta métrica de costura. El instrumento no fue diseñado para eso, y los resultados que da son sistemáticamente incorrectos. ¿Qué pasaría si cambiaran el instrumento? No de manera fantasiosa, no diciéndose que todo fue perfecto cuando no lo fue, sino con la misma precisión con que Einstein cambió los instrumentos de la física, identificando qué es lo que el instrumento clásico no puede capturar y eligiendo uno que sí pueda. El instrumento de la productividad no puede capturar la tarde que estuviste presente cuando alguien te necesitaba. No puede capturar los años de cuidado que sostuvieron a otra persona mientras ella construía su propia historia. No puede capturar lo que transmitiste sin registrarlo, lo que enseñaste sin saberlo, lo que fuiste para otras personas en momentos que tú ya ni recuerdas. Pero eso no significa que no exista. Lo no registrado no equivale a lo no ocurrido. Hay algo que quisiera señalar antes de terminar, porque creo que es importante para completar el cuadro. Todo lo que he dicho hasta aquí sobre años no desperdiciados tiene un límite, y el límite es este. Hay cosas que sí vale la pena lamentar. Hay riesgos que no tomaste cuando debías. Hay conversaciones que postergaste demasiado. Hay cosas que callaste cuando valía la pena decirlas. Esos son los arrepentimientos reales que la investigación detecta. No desperdiciaste años cuidando o siendo fiel a lo cotidiano, sino no me atreví suficiente. No dije lo que sentía. Dejé pasar la oportunidad por miedo. Y esos arrepentimientos tienen un valor diferente al de la sensación de años desperdiciados, porque apuntan hacia adelante. Te dicen algo sobre cómo vivir el tiempo que tienes ahora, no sobre cómo condenar el tiempo que ya pasó. La diferencia entre desperdicié mis años y en algunos momentos no me atreví suficiente parece pequeña, pero es enorme en términos de qué hacer con ella. La primera frase es un veredicto sobre el pasado que cierra el futuro. La segunda es una información sobre cómo quieres vivir a partir de ahora. Einstein tenía 43 años cuando escribió la nota de Tokio. Todavía tenía 32 años de vida por delante. Pero la nota no era solo sobre el futuro. Era sobre la escala con la que miraba todo, incluido lo que había vivido hasta entonces. Una vida tranquila y modesta. No como consolación por no haber conseguido más. Como principio genuino de lo que hace que una vida valga la pena. Quiero volver a la agenda una última vez. Ayer la miré de nuevo, completa, de enero a diciembre, 31 años después. Y esta vez no la leí buscando logros. La leí buscando momentos. Los encontré por todas partes. En anotar Javier con tinta diferente. En las notas al margen, que no había leído antes. Donde había apuntado cosas que me decían alumnos y que claramente quería recordar. En los días marcados con una raya horizontal que significaban, supongo, día difícil o algo que importó. En los espacios en blanco de los sábados, que eran los días que pasaba con mis hijos cuando eran pequeños y que por alguna razón nunca llenaba de compromisos. La agenda de 1995 era, con el instrumento equivocado, un año de trabajo ordinario. Con el instrumento correcto, era un año lleno de presencia real, de momentos que importaron, de cosas que siguieron ocurriendo mucho después de que las páginas se amarillearan. No sé qué tienen ustedes guardado en una caja,
Una agenda, quizás, o cartas, o fotografías, o simplemente los recuerdos de años que les parecen pequeños cuando los miran desde fuera. Les pido que esta noche, antes de dormir, hagan una cosa. Piensen en un año cualquiera de los que sienten que perdieron. Un año que miran con la sensación de no hice nada importante. Y en lugar de buscar los logros que no están, busquen los momentos. La persona que estuviste. La presencia que ofreciste. Lo que pasó que no quedó anotado en ningún sitio. No para consolarse con una mentira, sino para medir con el instrumento correcto. Einstein le dijo al mensajero del hotel que esas notas algún día valdrían más que una propina ordinaria. El mensajero las guardó, probablemente sin entender del todo por qué. 95 años después, se vendieron por $1,500,000. Lo que tus años guardaron también vale más de lo que crees. Solo necesitas el instrumento que pueda verlo. Háganme un favor, esta semana busquen ese instrumento.